la situación en Venezuela con la decisión que tomó el Departamento de Transporte de los Estados Unidos, que a su vez pues sigue una recomendación que ha hecho el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, agrava mucho la crisis humanitaria en Venezuela, porque en Venezuela la gente depende, y el que tiene sobre todo alguna posibilidad depende de lo que pide a través del internet, de la internet. Es decir, para usted encontrarse con un medicamento, tiene que pedirlo. Para encontrarse con pañales sanitarios, tiene que pedirlo. Para conseguir ciertos alimentos, tiene que pedirlo. Cuestiones elementales, tiene que pedirla. Entonces, están suspendidas todas las operaciones. No es que de las aeronaves, de las aerolíneas estadounidenses, no, de todas las aerolíneas que viajan a Estados Unidos, que tocan territorio americano, sean o no estadounidenses, que toquen territorio americano desde Venezuela, y prohibida la carga también, la carga y los pasajeros. Entonces esto es un elemento que agrava el sufrimiento de ese pueblo. No sé en términos políticos qué más debe pasar para propiciar una salida, porque cada vez que se ve la posibilidad de que se acerca una salida, lo que siempre ocurre es que se empeora el padecimiento del pueblo venezolano, pero la salida no acaba de producirse. Pudiera ser que estas medidas que ha adoptado Estados Unidos sean la antesala de otras medidas en el caso de Venezuela, pero siempre hay un factor ahí que ha incidido, y es lo que ha mantenido la paralización. Una buena parte de los países, por ejemplo la Unión Europea, que la mayoría de sus gobiernos reconocen a Juan Guaidó como el presidente interino de Venezuela, encabezado por España, no apoyan una intervención militar. Está el caso, por ejemplo, de Brasil. Brasil apoya a Juan Guaidó, pero el principal mercado de las exportaciones brasileñas es China. Y esa situación hace que Brasil, que quisiera de mil amores ir a sacar a Maduro, Bolsonaro, de ahí, pues tenga también que ser prudente y no estar de acuerdo con una intervención militar en Venezuela. Entonces, tendría que ser prácticamente una acción unilateral de los Estados Unidos. No obstante, ese es el factor de contrapeso negativo. El factor positivo es que esto sería un elemento de la campaña de Donald Trump. Es decir, uno de los temas que Donald Trump tiene que resolver para su reelección es el tema de Venezuela. Y si el tema no le encuentra salida con las medidas que ha estado tomando y que le han estado recomendando, entonces eso no hace descartar, a pesar del rechazo internacional que tiene, que se produzca una intervención militar de Estados Unidos en Venezuela. Que a propósito de el caso de Odebrecht, en Colombia
se produjo en el día de ayer la renuncia del fiscal general de Colombia, el fiscal general Néstor Humberto Martínez. Él no renunció por el caso Odebrecht, aunque él quedó en términos de opinión muy afectado por el caso Odebrecht. Él ha renunciado ahora porque la jurisdicción especial, lo que se llama en Colombia la Jurisdicción Especial para la Paz, que fue una jurisdicción que se creó por los acuerdos de paz con las FARC, esa jurisdicción ha negado la extradición a Estados Unidos de un excomandante de las FARC que está acusado de narcotráfico, que se llama Jesús Santrich. El fiscal, descontento por la negativa de esta extradición, pues anunció su renuncia al fiscal general. Ahora bien, él en el caso Odebrecht había estado muy cuestionado porque ustedes saben que en Colombia el principal testigo del caso Odebrecht, el ingeniero Jorge Enrique Pizano, pues ingirió una sustancia y murió por envenenamiento. Y después su hijo, el arquitecto que se llamaba igual que él, pues también murió. Entonces, cuando se dieron a conocer unos audios entre Jorge Enrique Pizano y el fiscal, se determinó que el fiscal tenía conocimiento de las irregularidades que se habían cometido en el caso Odebrecht, porque para la construcción de una obra que se llama la Ruta del Sol, para la construcción de esa obra, Odebrecht se consorció con una firma que se llama Carfi Colombiana, y Carfi Colombiana pertenece al grupo Aval. Entonces el fiscal colombiano para entonces era abogado del grupo Aval, es decir, de ese consorciado a través de una de sus filiales, de ese consorciado a través de una de sus filiales de Odebrecht. Y esa misma persona después fue el fiscal general. Frente al caso Odebrecht, él se comprometió a que se inhibiría en la investigación, que no estaría directamente incidiendo en ella, pero después se comprobó que también había tenido cierta incidencia y que incluso las filtraciones mediáticas que se hicieron del caso, algunas filtraciones mediáticas puntuales, la había hecho la Fiscalía General de Colombia. Entonces hubo manifestaciones pidiendo su renuncia, él resistió y ahora ha renunciado, y entonces a los motivos actuales se añaden estos motivos anteriores de la situación que tenía él de cuestionamiento, porque sí tenía conocimientos previos de las irregularidades, de las coimas, y entonces él como ciudadano y como abogado conocía de la comisión de un delito y él no denunció ese delito. Luego no estaba, digamos, calificado como fiscal para llevar el conocimiento de un delito que él conocía cuando se estaba cometiendo, de unos crímenes que él conocía cuando se estaban cometiendo, y que sin embargo no denunció, entrando en complicidades con ellos. Entonces esa es la situación que tiene que ver con la renuncia que se produjo ayer del fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez, que era el fiscal del caso
del caso Odebrecht en Colombia. Aquí hubo la publicación de un documento porque sigue el conflicto que uno entendía que se había resuelto entre médicos, clínicas y las prestadoras de servicios de salud. Entonces, la Asociación Dominicana de Administradoras de Riesgo de Salud, ADARS, afirmó que sus asociadas han estado cumpliendo los acuerdos con las organizaciones médicas. ADARS indica que los gremios médicos y los empresarios de clínicas son quienes están incumpliendo los términos del acuerdo, que en su artículo 4 establece: las partes acuerdan que las autoridades convocarán a solicitud de una de las partes la revisión del cumplimiento del presente acuerdo, por lo que sí se entiende que algo de lo pactado no se está respetando, por lo que si se entiende que algo de lo pactado no se está respetando, deben acudir a las instancias correspondientes. ADARS afirma que ha estado dando cumplimiento a los acuerdos firmados en el 2017 y reiterados el 2 de mayo, por lo que no hay justificación para llevar intranquilidad y desasosiego a la sociedad dominicana y muy particularmente a los afiliados del Seguro Familiar de Salud, por lo que entendemos que hay otras motivaciones que son las que verdaderamente preocupan al Colegio Médico Dominicano. ADARS entiende como desacertadas las nuevas amenazas de los gremios médicos y los empresarios de clínicas, ya que al día de hoy las ARS pueden exhibir resultados que evidencian su cumplimiento, tales como la afiliación de 1.647 médicos que laboran en los centros médicos contratados por las ARS, la disposición de más de 215 autoridades, auditores, para trabajar con procesos de auditorías con los prestadores de servicios. También señala la realización periódica de reuniones de conciliación con los prestadores de servicios para tratar temas relativos a la glosa, así como el trabajo continuo con la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, CISARRIL, para mejorar el catálogo de prestaciones del Plan Básico de Salud. Veremos con el Colegio Médico Dominicano cuáles son esos reclamos adicionales que ellos están haciendo después del cumplimiento de estos acuerdos, para ver cuál es la razón, porque lo que no quisiéramos, señores, es presenciar de nuevo que se vuelva a perturbar a los afiliados de la Seguridad Social. Es decir, que el que no tiene que ver con ese conflicto sea el que pague las consecuencias, que se cometa el abuso de que una persona que va a buscar un servicio de una seguridad social que ha pagado a través de su empresa y que ha pagado también con sus contribuciones directas, entonces ocurra que después ese servicio lamentablemente no está disponible por un conflicto médico, y un conflicto que en modo alguno incluye a los usuarios, porque esos usuarios, todo el mundo sabe que pagan una sobrecuota, que no es verdad que pueden ir a buscar servicios médicos solamente con su carnet de la Seguridad Social. El que se le presenta cualquier eventualidad y requiere de ir a una consulta, sabe que para no verse en apuro, tiene que ir con dinero, porque algo le van a cobrar de sobrecosto. Entonces, cuando se ha estado planteando la necesidad de mejorar, que todos estamos de acuerdo, el pago que se hace a los médicos, en modo alguno se habla de eliminar el pago que hacen los asegurados, que no deberían hacer ningún pago. No deberían hacer ningún pago porque se supone que deben ser beneficiarios de una cobertura
total en el plan básico, de todo lo que el plan básico establece, y esa consulta está establecida por el plan básico. Sin embargo, no está realmente cubierta, y eso es totalmente improcedente. Entonces, vamos a comunicarnos con el Colegio Médico y vamos a ver cuáles son los planteamientos que ellos están formulando, y que pudieran llevar de nuevo este desorden a los servicios de los afiliados de la Seguridad Social. Cambio y fuera.